Imagina por un momento que las sombras en las esquinas de tu habitación no están vacías, se retuercen, se estiran, como si algo intentara moldearse en una forma humana, pero fallando miserablemente. Soy el tipo de persona que colecciona estos susurros de la oscuridad, estos secretos que la gente entierra en lo más profundo de su mente para no enloquecer. Soy Corvena y estás en el nido del cuervo. Y hoy te voy a contar sobre el hombre torcido. No es una leyenda urbana común, de esas que te ríes con amigos alrededor de una fogata. No. Esta se infiltra en tu vida real, distorsionando todo a tu alrededor hasta que ya no sepas qué es recto y qué está roto. Comenta de qué ciudad y país estás viendo. Quiero saber hasta dónde puede llegar el horror. Pero cuidado, una vez que lo oyes, puede que él te oiga a ti de vuelta. Me acuerdo de la primera vez que oí hablar del hombre torcido. Fue a través de una carta vieja, amarillenta, que llegó anónimamente a mi buzón, como si hubiera sido enviada desde un tiempo que ya no existe. La caligrafía era irregular, como si la mano que la escribió temblara todo el tiempo. No es un fantasma, decía la carta. Es lo que sucede cuando el dolor de toda una vida se niega a morir recto. Me senté en mi oficina oscura, con solo la luz tenue de una lámpara parpadeante, y leí el relato de un hombre al que llamaremos Juliano. No su nombre real, por supuesto, porque los nombres atraen cosas malas. Juliano heredó una casa antigua en el interior de un pueblito olvidado, rodeado de bosques que parecían tragarse la luz del día. El aire allí siempre era húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y algo podrido, como hojas pudriéndose en un otoño eterno. Se mudó allí después de la muerte de su abuelo, un viejo recluso que pasaba días encerrado en el ático, murmurando para sí mismo sobre ángulos equivocados y cuerpos que no encajan. Al principio era solo incomodidad. Juliano notaba cómo los muebles parecían ligeramente inclinados, como si toda la casa hubiera sido construida sobre un suelo inestable. Intentaba enderezar cuadros en la pared, pero al día siguiente estaban torcidos de nuevo, colgando hacia la izquierda como si una mano invisible los jalara. Los sonidos venían de noche, un crujido lento, como huesos reorganizando, resonando por los pasillos vacíos. Despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor desacompasado, convencido de que alguien o algo estaba en la habitación con él. Pero al encender la luz, nada. Solo las sombras en las esquinas, alargadas demasiado, como si se estiraran para alcanzarlo. Comenzó a registrarlo todo en un diario, describiendo cómo su propio reflejo en el espejo a veces parecía distorsionado, el cuello un poco más largo, los hombros desalineados. «¿Lo estoy imaginando?», escribió. «¿O es la casa cambiándome?». La tensión crecía despacio, como una herida infectándose. Juliano encontró en el ático cajas viejas llenas de dibujos del abuelo, figuras humanas con miembros torcidos en ángulos imposibles, ojos vacíos mirando al vacío. Uno de ellos tenía una leyenda. «Vino por primera vez cuando rompí la promesa». ¿Qué promesa? Juliano buscó más y encontró una Biblia vieja con un versículo subrayado en tinta roja. «Porque lo que es torcido no se puede enderezar, y lo que falta no se puede contar». Eclesiastés, capítulo 1, versículo 15. Aquello lo dejó helado, como si el aire del ático se hubiera convertido en hielo. Comenzó a sentir dolores en la espalda, como si su columna se curvara contra su voluntad. Noches sin dormir oía susurros, no palabras claras, sino un murmullo distorsionado, como voces resonando a través de un tubo torcido. Una noche la cosa escaló. Juliano estaba en la cocina, preparando un té para calmar los nervios, cuando oyó un chasquido fuerte en el piso de arriba. Subió las escaleras despacio, cada peldaño crujiendo como un gemido de dolor.
En el cuarto del abuelo, la cama estaba vacía, pero las sábanas arrugadas, como si alguien se hubiera acostado allí recientemente. Se acercó, y fue entonces cuando lo vio. En el suelo, una huella húmeda pero no normal. El pie parecía torcido, los dedos apuntando en direcciones equivocadas, como si los huesos hubieran sido rotos y mal curados. El olor a descomposición llenó el aire, mezclado con algo metálico, sangre antigua. Juliano corrió afuera, pero al mirar por la ventana, vio una silueta en el jardín, alta, desproporcionada, el cuerpo inclinado hacia un lado, como si cargara un peso invisible. Los brazos colgaban flojos, uno más largo que el otro, y la cabeza estaba girada en un ángulo que ningún cuello humano soportaría. Cerró las puertas con llave, pero el hombre torcido no necesitaba llaves. En las noches siguientes, Juliano comenzó a ver reflejos en los vidrios, no el suyo, sino el de él, acechando por detrás con una sonrisa torcida que revelaba dientes desalineados. La paranoia se instaló. Sentía toques leves en la espalda, dedos huesudos trazando su columna. Comenzó a cuestionar su cordura, consultando médicos que hablaban de estrés hereditario o trastornos posturales psicológicos. Pero entonces vino el terror. Una mañana encontró al perro de la familia, un callejero viejo que el abuelo amaba. En el sótano, el cuerpo torcido en espiral, huesos crujiendo hacia afuera de la piel como ramas secas, los ojos vidriosos en un terror eterno. Sangre seca formaba patrones en el suelo, como si alguien hubiera intentado dibujar una figura humana, pero fallando grotescamente. Juliano intentó huir, pero la casa no lo dejaba ir. Puertas se cerraban solas, ventanas se empañaban con respiraciones invisibles. Grabó un video en el celular, con voz temblorosa. Es lo que queda cuando el dolor rompe un alma. Mi abuelo lo invocó, tal vez en un ritual olvidado, prometiendo algo que no cumplió. Ahora quiere enderezar las cosas a través de mí. La tensión alcanzó el pico en una noche de tormenta, cuando el hombre torcido apareció en el espejo del baño. No una sombra, sino carne y hueso distorsionados, piel pálida estirada sobre huesos malformados, ojos asimétricos parpadeando fuera de sincronía. Juliano gritó, pero el sonido salió torcido, resonando como una risa rota. La verdad vino cuando descubrió en las notas del abuelo: el hombre torcido no era un demonio externo, era el abuelo, que en vida sufrió un accidente terrible, rompiendo el cuerpo en decenas de lugares. En agonía, se suicidó en el ático, pero su alma llena de rencor se negaba a partir recta. Poseía a los herederos, distorsionando sus mentes y cuerpos hasta que se convirtieran en él. Juliano sintió su columna curvarse, los huesos crujiendo, y en el último momento, antes de convertirse en el próximo huésped, quemó la casa. Pero en la carta que me envió escribió: escapé, pero a veces siento mi reflejo mirándome torcido. Está esperando la próxima herencia. ¿Realmente crees que esto es solo una historia? ¿Estás seguro de que tu postura está recta ahora o hay algo retorciéndose en tu espalda? Suscríbete al canal si no quieres perder el próximo secreto sombrío, porque el hombre torcido adora a los oyentes solitarios. Sofía vivía en un apartamento antiguo en una metrópolis ruidosa de Portugal, donde las calles estrechas resuenan con pasos que nunca paran y los edificios altos parecen inclinarse unos sobre otros, bloqueando el cielo. El aire allí olía a lluvia vieja y humo de cigarrillo, mezclado con el hedor sutil de alcantarilla que subía de las rejillas en el suelo. Sofía trabajaba como restauradora de arte, reparando pinturas antiguas cuyas figuras parecían cobrar vida bajo sus manos, ojos pintados siguiéndola por el estudio. Todo comenzó inocentemente, con un espejo que encontró en una subasta, de esos lugares donde se venden objetos malditos como reliquias. El espejo era grande,
con marco de madera tallada en patrones geométricos que parecían ligeramente asimétricos, como si el artesano hubiera bebido demasiado o visto algo que lo desequilibrara. Lo colgó en la pared del dormitorio, pensando que daría un toque vintage al espacio estrecho, iluminado solo por una lámpara amarillenta que parpadeaba cuando el viento golpeaba las ventanas. En las primeras noches era solo una incomodidad vaga. Al mirarse, Sofía notaba que su reflejo parecía un poco torcido, la sonrisa tirando hacia un lado, los ojos no perfectamente alineados. Ilusión óptica, pensó, atribuyéndolo al cansancio de días largos encorvada sobre lienzos agrietados. Pero los sonidos comenzaron, un chasquido sutil, como vidrio expandiéndose en el frío, viniendo del espejo cuando la habitación estaba demasiado silenciosa. Despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, sintiendo un olor extraño a ozono, como después de una tormenta eléctrica, aunque el cielo estuviera claro. La tensión se construía como capas de pintura en un cuadro, despacio, pero inexorable. Sofía comenzó a tener sueños donde su cuerpo se retorcía, huesos reorganizando en ángulos equivocados, y al despertar sentía dolores fantasma en las articulaciones, como si alguien hubiera intentado remodelarla mientras dormía. Encontró un libro antiguo en la biblioteca del trabajo, el libro de las sombras desviadas, de un autor olvidado del siglo XIX, con una cita que la dejó con la piel de gallina. El reflejo no miente, pero puede robar. Lo que se ve torcido es lo que se convierte. Extraído de un tomo oculto atribuido a Aleister Crowley, adaptado para el terror moderno. Aquello resonó en su mente como un mantra maldito. Comenzó a evitar el espejo, cubriéndolo con una sábana, pero de noche la tela se deslizaba sola, revelando el vidrio empañado por respiraciones que no eran suyas. Pensamientos paranoides se infiltraban. ¿Y si el hombre torcido no fuera una entidad, sino una distorsión que vive en los reflejos, esperando a alguien que mire demasiado tiempo? Los elementos sobrenaturales se mezclaban con lo psicológico de forma impredecible. Sofía consultó a un sacerdote local, un hombre anciano con manos temblorosas que hablaba de exorcismos para objetos poseídos. Vino al apartamento, rociando agua bendita en el espejo, murmurando oraciones en latín que resonaban distorsionadas por las esquinas de la habitación. Pero durante el ritual, el espejo tembló y una grieta fina apareció, serpenteando como una vena rota. El sacerdote palideció, susurrando sobre almas torcidas que se niegan al paraíso recto. Después de eso, las cosas empeoraron. Sofía veía destellos en el rabillo del ojo, una figura inclinada, miembros desalineados, acechando detrás de puertas entreabiertas. El miedo vino sutil al principio, cortes pequeños en sus dedos, como si el espejo los hubiera mordido, sangre goteando en el suelo en patrones torcidos. Despertaba con moretones en formas extrañas, como si manos invisibles la hubieran torcido durante el sueño. La paranoia la consumía. Instaló cámaras en el dormitorio, grabando noches enteras, pero las grabaciones salían distorsionadas, píxeles retorciéndose como si lo digital no soportara la imagen. En una de ellas vio una silueta materializándose en el espejo, no un reflejo, sino algo saliendo de él, el cuerpo torcido como una escultura mal hecha, piel estirada sobre huesos que no encajaban. El olor a descomposición llenó el aire ahora, mezclado con el metálico de sangre fresca. Sofía comenzó a cuestionar su cordura, visitando psiquiatras que hablaban de trastornos perceptivos y traumas reprimidos de la infancia, pero ella sabía que era más. Una tragedia familiar oculta salió a la luz. Investigando el origen del espejo, descubrió que pertenecía a una línea de artistas malditos, uno de los cuales se había suicidado ahorcándose en el marco, el cuerpo colgando torcido por días hasta ser encontrado. La construcción de tensión alcanzó el clímax en una noche de luna llena,
cuando el apartamento parecía vivo, paredes crujiendo como huesos viejos. Sofía confrontó el espejo quitando la sábana y vio no su reflejo, sino al hombre torcido entero. Ojos asimétricos parpadeando, boca torcida en un grito silencioso, brazos extendiéndose a través del vidrio como si el espejo fuera una membrana fina. Sintió un tirón, su alma siendo succionada, el cuerpo comenzando a retorcerse, dolores lacerantes en las costillas, siendo rotas y reorganizadas. El horror explotó cuando rompió el espejo con un martillo, fragmentos volando, cortando su piel en líneas torcidas, sangre salpicando en arcos que formaban siluetas en el suelo. Pero en los pedazos, decenas de hombres torcidos la miraban de vuelta, multiplicados. El ápice del macabro vino cuando se dio cuenta, al recoger los fragmentos, que el espejo era el portal y ella era el conducto. Los documentos que encontró revelaban que su familia descendía de ese artista suicida y el hombre torcido un demonio, manifestándose en distorsiones mentales que llevaban a la automutilación. El espejo solo aceleraba, reflejando la locura interna hasta que se volvía física. Sofía sobrevivió, pero con cicatrices que la dejan torcida para siempre, y en su último mensaje dijo: «Ahora todo reflejo me muestra a él, porque él siempre me recuerda. Seré siempre distorsionada por la herencia que no puedo enderezar». Y esto te dejó inquieto, comenta abajo. ¿En qué ciudad y país estás viendo esto? Y cuéntame, ¿alguna vez evitaste un espejo por miedo a lo que verías? Suscríbete al canal para más secretos que doblan la mente, porque el hombre torcido adora a quienes miran demasiado profundo. La historia comienza con Mateo, un fotógrafo freelance que viajaba por aldeas remotas, capturando el alma de lugares donde el tiempo parece torcido, doblado sobre sí mismo. El aire en esos lugares olía a polvo seco e incienso quemado, mezclado con el olor acre de algo que nunca podía identificar. Mateo estaba en una aldea rodeada de montañas que parecían inclinarse hacia adentro, atrapando a los moradores en un abrazo eterno. Las casas eran viejas, de adobe agrietado, y las calles de tierra crujían bajo los pies, gimiendo con cada paso. Mateo oyó hablar del hombre torcido por primera vez en un bar local, donde ancianos con rostros marcados por el sol contaban historias en susurros. Decían que aparecía en lugares donde el dolor era tan grande que doblaba la realidad. Un espectro hecho de huesos rotos y arrepentimientos que nunca cicatrizan. «No te mata de una vez», dijo uno de los hombres, con los ojos fijos en un vaso vacío. «Te tuerce, pedazo, hasta que ya no seas tú». Mateo se rió, pensando que era folclore, pero la cita que oyó esa noche se grabó en su mente, tomada de un viejo poema mexicano. En el silencio, los huesos hablan. En la oscuridad, los ángulos se rompen. No sabía entonces que esas palabras serían una advertencia. La tensión comenzó cuando Mateo decidió fotografiar una iglesia abandonada en el borde de la aldea, un lugar que los moradores evitaban, diciendo que el suelo allí estaba demasiado torcido para oraciones. La iglesia era una ruina, con vitrales rotos que filtraban la luz en tonos enfermizos, y el aire dentro era pesado, oliendo a cera derretida y algo agrio. Mientras ajustaba su cámara, notó que las fotos salían extrañas, sombras en las esquinas que no correspondían a nada visible, formas que parecían humanas, pero con miembros desalineados, recordando marionetas cortadas. Oyó un sonido bajo, un chasquido rítmico, articulaciones moviéndose en un cuerpo que no debería moverse. El silencio de la iglesia parecía amplificar todo, su corazón latiendo, el arrastre de los pies en el suelo polvoriento, y ese chasquido, cada vez más cercano, como si algo se arrastrara por las paredes. La paranoia creció, una sombra alargada. Mateo comenzó a sentir que lo observaban, no con ojos, sino con algo que veía a través de él.
contemplando los huesos bajo su piel. Despertaba de noche en la habitación alquilada, sudando, con la sensación de que sus brazos estaban más pesados, como si alguien hubiera intentado reorganizarlos mientras dormía. Comenzó a notar cambios en su propio cuerpo, dolores agudos en la espalda, su columna siendo torcida lentamente y espasmos en los dedos, que a veces se doblaban en ángulos equivocados por fracciones de segundo. Consultó a un curandero local, una mujer anciana que olía a hierbas quemadas, y hablaba de espíritus rotos que se alimentan de culpas no confesadas. Realizó un ritual con velas y cánticos, pero mientras las llamas titilaban, Mateo vio, en el rincón de la sala, una silueta torcida, los brazos colgando como ramas rotas, la cabeza inclinada en un ángulo que desafiaba la anatomía. El miedo vino de forma inesperada. Una mañana, encontró su cámara en el suelo, la lente agrietada y las fotos que había tomado en la iglesia ahora mostraban algo nuevo. En cada imagen había una figura torcida, más clara, más definida, con ojos que parecían agujeros vacíos. El mismo día, se cortó la mano con un fragmento de vidrio de la iglesia que, de alguna forma, estaba en su bolsillo. La sangre goteaba en líneas torcidas, formando patrones que parecían vivos, moviéndose en el suelo como gusanos. La aldea entera parecía conspirar contra él ahora. Puertas cerrándose solas, ventanas golpeando sin viento y los moradores evitándolo, susurrando que él llevaba lo torcido en la sangre. Mateo comenzó a grabarlo todo, su voz cada vez más desesperada. No está fuera de mí, está dentro, doblando todo lo que soy. La tensión alcanzó el auge en una noche sin luna, cuando el silencio de la aldea era tan denso que parecía asfixiar. Mateo volvió a la iglesia, determinado a confrontar lo que fuera. Llevó un espejo pequeño, pensando que podría reflejar el mal, como había sugerido el curandero, pero al levantar el espejo, no vio su reflejo. Vio al hombre torcido, ahora en carne y hueso, la piel grisácea estirada sobre huesos que crujían con cada movimiento, la sonrisa torcida cortando el rostro en una herida mal cicatrizada. El olor a podredumbre llenó el aire. Mateo gritó, y el sonido salió distorsionado, como si su propia voz estuviera siendo doblada. Intentó correr, pero sus piernas parecían desobedecer, doblándose en ángulos extraños, su cuerpo rindiéndose a la fuerza del hombre torcido. Mientras se desmayaba en la iglesia, Mateo soñó con un recuerdo que no era suyo, una tragedia antigua. Un fotógrafo del siglo pasado que visitó la misma aldea y hizo un pacto con una entidad para capturar la verdad en sus fotos. ¿El precio? Su alma sería doblada a pieza hasta convertirse en el hombre torcido, un guardián de secretos que distorsiona a cualquiera que intente revelar lo que él oculta. Mateo no era solo una víctima, era el próximo en la línea, elegido porque su obsesión por capturar imágenes lo había hecho vulnerable. La cinta terminaba con él susurrando: «Ya no sé qué soy, pero él lo sabe, siempre lo supo». La cinta fue encontrada, pero Mateo nunca más fue visto. Algunas de sus fotos aparecieron años después, todas mostrando una figura torcida al fondo. Él nunca había salido de la iglesia. ¿Realmente crees que esto es solo una historia? ¿Estás seguro de que el silencio a tu alrededor es solo silencio? ¿O hay algo doblándose en la oscuridad? Suscríbete al canal para más secretos que distorsionan la realidad, porque el hombre torcido adora a quienes escuchan hasta el final. Duerme bien, si puedes.